Hola, buenas tardes. Soy Elena Galve, oncólogo médico del Hospital Universitario de Basurto en Bilbao. Es para mí un placer compartir esta tarde con todos ustedes y especialmente con las compañeras y la paciente que va a formar parte de este taller. Nos hemos reunido para hablar de forma muy distendida y casi como un grupo de amigos sobre el cáncer de mama de perfil luminal. Quiero agradecer sobre todo a la Fundación Solti que continúe con estos talleres de formación de pacientes, que nuestra experiencia es muy buena de años previos. Creo que el feedback de las pacientes es excelente, entonces les animo a que continuemos con esta formación que es un poquito diferente y es muy enriquecedora. Os agradezco a todas las participantes, por supuesto, vuestra disponibilidad para compartir esta tarde con nosotros y a todos los asistentes, muchísimas gracias por vuestra atención. Os recuerdo que podéis realizar todas las preguntas que queráis en el chat que aparece en YouTube, porque después de cada bloque tendremos un ratito para preguntas, debate, intentaremos solucionar la mayoría de las dudas que podamos. Sí que me gustaría aclarar que muchas veces recibimos dudas sobre casos puntuales y concretos. Eso es muy difícil contestarlo desde aquí, entonces intentaremos contestar preguntas que sean generales y que puedan ayudar al mayor número de pacientes. Y empezando ya con la reunión y con el programa que tenemos por delante, yo voy a dar una muy breve introducción para ver un poco sobre qué hablamos cuando hablamos de cáncer de mama de perfil luminal. Después me seguirá la doctora Carmen Hinojo, que nos va a hablar sobre actualización del tratamiento en cáncer de mama luminal. A continuación tendremos nuestro debate de este primer bloque. Posteriormente, la doctora Ane Zumárraga nos va a comentar aspectos prácticos sobre el tratamiento en este subtipo. A continuación, Ana Isabel Arberas, una de nuestras pacientes del servicio de oncología de nuestro hospital, nos dará su testimonio, que haremos más bien una charla que sea amena para compartir su experiencia. Posteriormente veremos los proyectos que tiene el Grupo Solti en marcha y a continuación es un placer contar con la doctora Ana Casas, que nos va a actualizar el proyecto HOPE. Finalmente, un pequeño ratito para debate y preguntas y esperemos que pasemos una buena tarde entre todos. Hablar de cáncer de mama, lo sabemos todos, es hablar de uno de los grandes problemas de salud actualmente, porque es el primer tumor diagnosticado a nivel mundial. Sabemos que en España tiene una altísima incidencia. El año pasado se diagnosticaron más de 30.000 nuevos casos y aunque es verdad que no es un cáncer exclusivo de mujeres, la mayoría de las cifras que dan en todos los datos estadísticos se refieren a las mujeres. Se estima que para este año 2021 habrá más de 500.000 mujeres diagnosticadas con cáncer de mama. Claramente, se ve en la gráfica, es el tumor con más frecuencia diagnosticado en el sexo femenino. Esto supone muchísimas pacientes diagnosticadas, también supone muchas pacientes en seguimiento y muchas pacientes curadas. Sí que es verdad que aunque el cáncer de mama es un tumor que si se detecta de forma temprana tiene una alta probabilidad de curación, sigue habiendo un grupo de pacientes que debutan de forma extensa que todavía no podemos curar, además de aquellas pacientes que recaen y que tampoco conseguimos curar, por lo que es tan necesario continuar con la investigación y desarrollo de nuevos fármacos. Aquí a la derecha os he puesto la gráfica de mortalidad por los cánceres más frecuentes y ya veis, el rosita es el cáncer de mama, que a partir de los años 90 la mortalidad por cáncer de mama ha ido progresivamente descendiendo. Hemos conseguido en los últimos 40 años duplicar la supervivencia por esta enfermedad, gracias a los programas de detección precoz, a un mejor diagnóstico, a un mejor conocimiento de la enfermedad y claramente a una mejora en los tratamientos. Cada vez estamos más cerca de conseguir una curación para esta enfermedad. ¿Y de dónde venimos en cáncer de mama? Pues el cáncer de mama viene de la mama. La mama es uno de los órganos que tenemos en el cuerpo, cuya única función o su función principal es la lactancia. La mama está compuesta por un tejido de sostén y además tienen partes glandulares
compuesta por lobulillos que producen la leche y por conductos que llevan la leche desde su producción hacia el pezón. Además, por supuesto, tiene tejido muscular, vasos sanguíneos, arteriales, venosos, linfáticos, y además toda esta función de lactancia se regula a través de las hormonas, hormonas que de forma normal se producen, como son los estrógenos, cuya función es el mantenimiento de estos tejidos de la mama, y la progesterona, que es la hormona que prepara la mama para la lactancia. Posteriormente, la lactancia se lleva a cabo por otras hormonas como son prolactina y oxitocina en el momento del posparto. Veis en esta curva que a lo largo del ciclo menstrual la cantidad de hormonas puede variar. No siempre tenemos las mismas hormonas circulantes, pero las hormonas son una cosa normal, ¿vale? ¿Cómo actúan estas hormonas y cómo regulan la función de la mama? Lo hacen a través de receptores, que se llaman receptores hormonales. Lo veremos un poquito posterior. Y cuando hablamos del cáncer, ¿a qué nos referimos? ¿Qué es un cáncer? Todas nuestras células se reproducen, crecen de una forma controlada y mueren programadas. Cuando una célula, por la causa que sea, por una mutación o por la causa que sea, pierde esa capacidad de morir de forma programada, empieza un crecimiento descontrolado y una multiplicación descontrolada, que es lo que es el cáncer. Por eso, cuando consultan muchas de nuestras pacientes, consultan por un bulto, consultan por un nódulo, y cuando lo vemos en imagen, vemos estas especie de masas o de bultos, tanto en una mamografía que os he puesto aquí como ejemplo, como en una resonancia. ¿Por qué? Porque es un acúmulo de células y de tejido que ha crecido de forma descontrolada. Como tiene esa capacidad descontrolada de crecimiento, también tiene una capacidad para invadir los tejidos de alrededor y los vasos linfáticos o sanguíneos. Y esto hace que el cáncer, aunque se genera en la mama como órgano principal, a través de estos mecanismos de invasión y de diseminación, pueda extenderse a otros órganos, llegar a órganos a distancia, como por ejemplo pulmón, hueso, cerebro, piel, etcétera. Y es cuando hablamos de metástasis. Llegan las células al órgano, crecen de forma también incontrolada y forman la metástasis. Así sabéis que hablamos de distintas etapas cuando hablamos de cáncer de mama, desde etapa 1, que es la etapa más precoz, cuando el cáncer está localizado exclusivamente en la mama, hasta etapa 4, cuando el cáncer está extendido. En función de la afectación de la mama y de los ganglios regionales, se puede clasificar en estadio 2 y en estadio 3. Toda la parte que no salga de la mama y de los ganglios regionales, hablaremos de cáncer de mama precoz. Y una vez que está extendido, hablamos de cáncer de mama extenso o diseminado. Pero cuando hacemos un diagnóstico de cáncer de mama y hacemos una biopsia, vemos al microscopio las células. ¿Y cómo son? La mayoría de los tumores derivan de las células que forman eso que os he explicado, los lobulillos o los conductos de la mama. La mayoría, el 80% de los tumores son carcinomas, son tumores de origen epitelial, pero incluso dentro de que todos sean carcinomas hay distintos tipos. Ya los veis aquí, hay tumores que se llaman tubulares porque se parecen mucho a la mama, por ejemplo, hay tumores mucinosos porque producen moco, o sea, ya os hacéis una idea que incluso ya solo a nivel del microscopio la variabilidad entre diagnósticos es muy amplia. Aparte de los carcinomas, hay otros tipos de tumores de mama, pero como puede ser, por ejemplo, un melanoma de la piel, como puede ser un linfoma primario en la mama, como puede ser un sarcoma que puede originarse en los tejidos de sostén de la mama. Pero a todo lo que nos vamos a referir cuando hablemos de cáncer de mama va a ser refiriéndonos a este tipo, ¿vale? Al carcinoma, que como os he comentado es el más frecuente. Además de ver qué tipo tenemos a nivel del microscopio, nos interesa saber cuánto de rápido crece ese tumor, porque nos da una idea de cuánto se parece al tejido normal. A veces veis en los informes bien diferenciado, moderadamente o mal diferenciado. Esto significa cuánto se parece al tejido normal, mejor diferenciado, y cuánto es de diferente. Cuanto más diferente es un tumor, más feo, más rápido crece. Otra de las cosas que miramos es el índice de replicación o el índice de crecimiento, ¿no? O cómo se duplica una célula, cuánto de rápido se divide. Cuanto más rápido, sabemos que los tumores también son más agresivos. Y esto es importante a la hora de decidir los tratamientos.
Y como os comentaba antes, ¿cómo actúan las hormonas a nivel de nuestras células? Pues las hormonas están en circulación y actúan a nivel de unos receptores que están en la membrana de las células. En el tumor también tenemos estos receptores, ¿vale? Tenemos dos tipos importantes y fundamentales de receptor: los receptores hormonales, que es el receptor de estrógenos, que es por el que actúan los estrógenos, y el receptor de progesterona, que es por el que actúa la progesterona. Y además tenemos otro receptor, que es el receptor ER2, que es un receptor también de membrana, que supone un tipo de cáncer de mama específico y diferente, del que se hablará en otro de los talleres. Entonces, cuando hablamos de cáncer de mama de perfil luminal, la mayoría de todos entendemos estos tumores que expresan receptor de estrógenos y de progesterona. ¿Por qué decimos esto? Porque ya desde los años 90 más o menos conocíamos estas tres estirpes, estos tres receptores, y sabíamos que teníamos como dos grandes o tres grandes bloques tumorales, ¿no? Los tumores que tenían receptores hormonales, los tumores que expresaban ER2 y aquellos tumores que no expresaban ni receptores ni ER2 y que los llamábamos triple negativos, y los seguimos llamando. Pero con el desarrollo de nuevas tecnologías sabemos que el cáncer de mama son muchísimos más subtipos, ¿vale? Ya desde los años 2000, con el desarrollo de las nuevas plataformas y tecnologías moleculares, conocemos la expresión de genes a nivel del cáncer de mama. Y en principio conseguimos clasificar, en función de la expresión de los genes del cáncer, 5 subtipos a nivel molecular. Sabemos que ahora son más, pero bueno, es muy importante conocer para nuestra charla de hoy este subgrupo, que es el subgrupo luminal, que es un subtipo a nivel molecular o a nivel genético tumoral, que lo que se caracteriza porque expresa genes muy similares a los del tejido mamario normal. Y esto es lo que se llama cáncer de mama luminal, ¿vale? Es un subtipo molecular. Sabemos además que este subtipo molecular tiene un pronóstico diferente de otros subtipos. Tiene un mejor pronóstico cuando comparamos este subtipo molecular con la supervivencia y recaída de nuestras pacientes. Como a nivel molecular no tenemos estas plataformas para hacer, a nivel clínico, perdonad, no tenemos esta opción de hacer secuenciación genética a los tumores de nuestras pacientes en la clínica, sí que podemos hacer una inferencia de los hallazgos que tenemos en la biopsia con esto que os he comentado. Los receptores hormonales, el perfil de diferenciación para poder clasificar en clínica y tomar decisiones como tumores luminales. Un tumor de mama de perfil luminal fundamentalmente se caracteriza porque expresa receptores hormonales, estrógenos y progesterona. Tenemos dos subtipos: el luminal A, que es el subtipo más frecuente, supone el 40%, como os pongo ahí, de los tumores de mama, y se caracteriza porque tiene una altísima expresión de receptores hormonales, estrógenos y progesterona, se aproximará al 100%, son tumores de muy lento crecimiento, tienen menor proliferación, están bien diferenciados y no expresan esa otra proteína de membrana que hemos dicho que es el ER2. El otro tipo dentro del grupo luminal sería el luminal B, que es un grupo más heterogéneo, con un pronóstico un poquito diferente al luminal A. Podemos predecir menos el pronóstico, hay tumores luminales B que tienen una buena evolución, otros peor. No somos todavía capaces de identificar cuáles sí y cuáles no. Se caracteriza por tener menos expresión de receptores. Puede además expresar ER2, o sea, puede ser lo que llamamos triple positivo, incluso receptor de estrógeno, receptor de progesterona y ER2, y tiene esa característica de mayor proliferación y mayor división. ¿Por qué es importante el cáncer de mama de perfil luminal? Porque es el más frecuente en nuestras consultas. Es más del 70% de nuestras pacientes tienen tumores de mama que expresan receptores hormonales, y además es el subtipo con mejor pronóstico. Pero lo más importante, y también tiene un perfil de recaída distinto que otros subtipos. Mientras estos tumores con receptores hormonales tienen una tendencia a recaer en tejidos blandos, como puede ser piel, hueso y ganglios, otros subtipos tienen más tendencia a órganos
tipo víscera, como el pulmón, el cerebro o el hígado. Y además la recaída puede ser un poco más tardía y es de hecho un poco más tardía, un poco más silente que otros subtipos con una mayor replicación como puede ser el tipo triple negativo. Pero lo más importante y sin duda que caracteriza a este subgrupo de pacientes es su tratamiento. Las pacientes con tumores luminales, su tratamiento fundamental es el tratamiento hormonal y os pongo esta evolución de todos los tratamientos, lo que ha supuesto la mejora gracias a la doctora Hinojo, que voy a darle paso porque realmente importante es saber qué avances hemos tenido, cómo hemos mejorado en la supervivencia, cómo hemos mejorado en la selección de los tratamientos y estoy seguro que esta charla nos va a aportar muchísimo conocimiento. Muchas gracias por su atención. Gracias, doctora Galve. Muchas gracias a Solti especialmente por iniciar este tipo de iniciativas y gracias sobre todo yo creo que a Ana Isabel porque es muy importante que ella haya querido compartir con nosotros parte de su historia. Como ha dicho la doctora Galve, soy Carmen Hinojo, trabajo en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla en Santander y me corresponde hablar esta tarde de la actualización del tratamiento del cáncer de mama luminal o hormonosensible. Como podéis imaginaros, a lo largo de los años este tumor ha cambiado especialmente y yo creo que podemos decir que a mejor, evidentemente. Los avances, aquí puestos de forma un poco cronológica, han supuesto un beneficio claro en supervivencia. Sabemos que las mujeres con cáncer de mama viven más y viven mejor y hoy nos vamos a centrar especialmente en los avances que hemos vivido dentro del cáncer hormonosensible. Como hemos dicho, estas mejorías han aumentado la supervivencia. Aproximadamente en torno a 8 de cada 10 mujeres van a superar el cáncer de mama y esta mejoría se debe fundamentalmente a la mejora en los métodos diagnósticos, en los programas de detección precoz, a la mejora en los avances terapéuticos. Disponemos de fármacos más selectivos, con menos efectos secundarios que, como hemos dicho, van a mejorar la supervivencia, van a hacer que las mujeres con cáncer de mama vivan más y, por supuesto, vivan mejor, que es uno de nuestros objetivos principales, mantener la calidad de vida. Y si hablamos de actualizar el manejo del cáncer de mama, es inevitable hacer una mención a lo que ha supuesto para nosotros este año. Sabemos que la desgracia de la aparición del coronavirus ha modificado nuestra vida en todas las esferas y desgraciadamente ha modificado la atención de los pacientes con cáncer. En este año hemos intentado adaptarnos a las circunstancias sin detrimento de la asistencia a los pacientes con cáncer ni de su manejo, pero desgraciadamente sabemos que se han diagnosticado un 21% menos de pacientes con cáncer, ha habido menos pacientes que han recibido quimioterapia o radioterapia, ha descendido el número de pacientes en hospital de día y en general ha disminuido la asistencia diagnóstica y de tratamiento en los enfermos de cáncer. O sea que haciendo una breve mención a que este año hemos hecho alguna otra cosa diferente, vamos a centrarnos en lo que es el manejo actual del cáncer de mama hormonosensible. Y vamos a dividir la charla en dos apartados, enfermedad localizada y enfermedad avanzada. Acabaremos con un debate de unos 10 minutos en el que, como ha dicho la doctora Galve, podéis escribir parte de las preguntas que os susciten o de los intereses que queráis comentar más adelante. En cuanto a la enfermedad localizada, el manejo quirúrgico, la cirugía en el cáncer de mama evidentemente ha cambiado mucho a lo largo de los años. Estas son unas hermanas de Montreal, las 3 hermanas diagnosticadas de un cáncer de mama y veis cómo la cirugía en la primera suponía una cirugía muy importante que incluso llevaba parte de las costillas, por supuesto linfadenectomía con resección de los ganglios axilares. La siguiente hermana también es operada con una mastectomía por su cáncer de mama, en este caso con preservación de las costillas, y es la última de las hermanas afectada de un cáncer de mama la que ya tiene una cirugía conservadora y con ganglio centinela sin necesidad de linfadenectomía. Es importante destacar que la agresividad quirúrgica no se relaciona con supervivencia, es decir, que el hecho de que vayamos a cirugías más minimalistas y menos invasoras no implica que nuestros pacientes vayan a vivir menos, sino todo lo contrario.
Pero no solo esto ha cambiado, y es que en los últimos años también vemos un incremento de lo que viene siendo la importancia de lo que es la reconstrucción mamaria. Y las técnicas han mejorado mucho en los últimos años y nos permite que mujeres que entran a un quirófano, a las que es inevitable realizar una mastectomía, puedan salir de esa cirugía con una reconstrucción mamaria en ese mismo acto quirúrgico. En cuanto a la radioterapia, sabemos que la radioterapia es otro tratamiento local muy importante en el cáncer de mama, lo hacemos especialmente cuando no hacemos mastectomías y los avances en estas técnicas también son muy relevantes en los últimos años, sobre todo han permitido disminuir la duración de los tratamientos, son tratamientos en general menos agresivos y menos tóxicos y de nuevo volvemos a decir que esto no implica que sean menos eficaces, sino todo lo contrario. Centrándonos en el subtipo de cáncer de mama luminal, que sobreexpresa receptores hormonales, como ha dicho la doctora Galve, es el subtipo más frecuente. Sabemos que en cuanto a la enfermedad localizada, estadio 1, 2 o incluso 3, tras una cirugía o previamente a una cirugía, todas estas pacientes van a recibir un tratamiento hormonal, hormonoterapia, al menos durante 5 años. Y algunas de ellas, además de esta hormonoterapia, van a recibir quimioterapia. En cuanto al tratamiento hormonal, debemos distinguir dos escenarios muy diferentes que se distinguen si la mujer tiene reglas o no tiene reglas y ya está en una menopausia. ¿Por qué? Pues porque la mujer que tiene reglas, la fuente de estrógenos principal son los ovarios y en cambio en la mujer menopáusica la fuente principal ya no son los ovarios, sino que pueden ser las glándulas suprarrenales o el tejido graso. El fármaco hormonal más utilizado en el cáncer de mama es el tamoxifeno y este fármaco lo podemos utilizar en premenopáusicas y en menopáusicas. En menopáusicas se desarrollaron los inhibidores de aromatasa, estos tres nombres a lo mejor os sonarán de algo, anastrozol, letrozol, exemestano, pero son fármacos que no podemos utilizar en la mujer premenopáusica ya que sus ovarios siguen funcionando. Los análogos como el Zoladex, goserelina, son inyecciones hormonales que permiten hacer un bloqueo completo en la mujer premenopáusica, induciendo una menopausia que muchas veces está relacionada con la eficacia y la supervivencia en mujeres con cáncer de mama. Hemos dicho que la enfermedad localizada tras una cirugía, en general las mujeres van a recibir 5 años de tratamiento hormonal, salvo casos de alto riesgo en los que podemos plantearnos extender ese tratamiento hormonal de 5 a 7 años. Y quimioterapia en enfermedad localizada hormonosensible, pues la quimioterapia tiene un papel y antes la mayor parte de las mujeres operadas de un cáncer de mama hormonosensible recibían quimioterapia. Esto suponía tratar a pacientes que realmente no se beneficiaban de ese tratamiento y por supuesto sí que presentaban efectos secundarios. Ahora somos capaces, gracias a los desarrollos y la mejora en los aspectos diagnósticos, de identificar exactamente qué mujeres tras una cirugía o incluso antes de una cirugía van a necesitar quimioterapia. ¿Y cómo conseguimos identificar a estas mujeres? Pues lo conseguimos gracias a plataformas genómicas. Realmente son aparatos, tecnologías que analizan de forma pormenorizada el tipo de tumor a través de una serie de genes. Estas plataformas identifican qué tumores son los más agresivos de forma que van a reconocer mujeres que se van a beneficiar de quimioterapia y va a permitir a su vez evitar quimioterapia en mujeres que tengan tumores de alto riesgo, de bajo riesgo, que probablemente con el tratamiento hormonal ya estén curadas. Las plataformas se han desarrollado diferentes, las que más habéis oído hablar probablemente sea el MamaPrint o una que se utiliza de forma mayoritaria en País Vasco, creo que es el Oncotype. Para llegar a manejar y a conocer y a validar estas plataformas lo hemos conseguido gracias a diferentes ensayos clínicos en los que se han incorporado muchas mujeres que han participado. Estos avances nos permiten leer titulares tan llamativos como este. En este caso nos presentan resultados del estudio Responder X,
Creo que en este estudio habían participado unas 70 pacientes con cáncer de mama del País Vasco y tenemos datos muy recientes de este año que nos dicen que mujeres con un cáncer de mama, incluso con afectación ganglionar, la quimioterapia no aporta nada y pueden estar curadas solo con hormonoterapia. Esto no es exactamente igual en mujeres premenopáusicas, que en general cuando tenemos afectación ganglionar vamos a optar por incluir dentro del tratamiento la quimioterapia. Finalizamos el abordaje más o menos actualizado del cáncer de mama luminal y pasamos a hablar de la enfermedad avanzada, que, como ha dicho la doctora Galve, es cuando esas células tumorales que provenían de la mama se han escapado a otros tejidos u órganos. Es verdad que únicamente en 5 de cada 100 el cáncer de mama ya aparece de forma extendida, pero desgraciadamente en torno a 3 de cada 10 mujeres que han tenido un tumor localizado, la enfermedad puede volver. Como nos ha puesto antes, el abordaje en el cáncer de mama extendido, diseminado, metastático o hormonosensible ha cambiado mucho en los últimos años, y esto ha sido gracias a la incorporación especialmente de estos últimos fármacos, amevaciclib, ribociclib, palbociclib, que son inhibidores de ciclina, pastillas porque son tratamientos orales, y el último en aparecer en escena es el alpelisib. Vamos a comentar brevemente algunos de ellos. Cuando una mujer debuta con una enfermedad avanzada o diseminada, o cuando desgraciadamente ese tumor hormonosensible vuelve de forma extendida, el primer abordaje que hacemos a la mujer suele ser una primera línea con tratamiento hormonal, y gracias a diferentes estudios desarrollados de forma reciente hemos incorporado al tratamiento estos inhibidores de ciclina. Realmente son pastillas que frenan el crecimiento tumoral y, como he dicho, esto lo hemos demostrado con diferentes estudios en los que hemos incluido a miles de mujeres, que han hecho que incorporar el inhibidor de ciclina a la hormonoterapia haga que estas mujeres vivan más y mejor, con menos efectos secundarios, evitando otros tratamientos o demorando la administración, por ejemplo, de quimioterapia. Los estudios básicamente se han desarrollado en mujeres menopáusicas, pero además uno de estos fármacos, en concreto el ribociclib, con tratamiento hormonal, mejora la supervivencia de las mujeres premenopáusicas. Estos fármacos no son quimioterapias, sí que son tratamientos antitumorales, son de administración oral, pero eso no quiere decir que no tengan efectos secundarios. Es verdad que evitamos la caída del cabello, pero sí podemos observar la bajada de defensas, aunque no de forma tan importante como en la quimioterapia. Alguno de ellos puede dar algo de diarrea o náuseas, y alguno de ellos ciertas alteraciones cardíacas. Como no sabemos qué mujer puede beneficiarse más de cada uno de estos, en general podemos irlo eligiendo por el perfil de toxicidad, salvo en determinadas excepciones que nos tengamos que decantar por uno o por otro. Como hemos dicho, estos fármacos han supuesto una revolución en el tratamiento del cáncer de mama diseminado luminal. Cuando disponíamos únicamente del tamoxifeno como maniobra hormonal, estas mujeres tenían una primera línea de tratamiento, es decir, una enfermedad controlada en torno a unos 6 meses, y desde que incorporamos los inhibidores de aromatasa hemos mejorado en este sentido. El fulvestrant es otra maniobra hormonal, en este caso es un inyectable intramuscular que consigue mantener la enfermedad controlada en torno a 16 meses, pero gracias a palbociclib, ribociclib o amevaciclib con tratamiento hormonal, sabemos que estas mujeres están más de 2 años con esta primera línea de tratamiento, que esto nos permite demorar la administración de quimioterapia y que esto impacta claramente en la calidad de vida de nuestras mujeres. Y por eso nos encanta leer de nuevo titulares en la prensa tan sensacionalistas como este, como que el fármaco incorporado duplica la supervivencia del tipo más común de cáncer de mama. Para concluir, estos inhibidores de ciclina, pues no podemos pediros que recordéis el nombre, simplemente recordar que combinados con la hormonoterapia mejoran la eficacia
y aumentan la supervivencia en las pacientes con cáncer de mama extendido. Hemos dicho que es un tratamiento oral con todas las ventajas que esto supone y con muchos menos efectos secundarios que la quimioterapia. Y dada su gran eficacia en la enfermedad avanzada, estamos trasladando su estudio a la enfermedad localizada tras una cirugía o incluso antes de una cirugía. ¿Pero qué hay más allá? Pues lo que hay más allá es mayor conocimiento tumoral y, como ha dicho la doctora Galve, debemos intentar ir afinando más en el diagnóstico de estos tumores. Por ejemplo, buscar alteraciones genéticas dentro del tumor que nos permitan ofrecer a las mujeres tratamientos dirigidos. La mutación PI3K, un nombre de los nuestros bastante raro, pero es una mutación frecuente. 4 de cada 10 mujeres con un cáncer de mama van a tener esta alteración. Y ya tenemos un nuevo fármaco, de nuevo es un tratamiento oral que mejora la supervivencia en mujeres con cáncer de mama con esta alteración. Es verdad que el hecho de que sea un tratamiento oral no está exento de efectos secundarios, especialmente llamativa, diarrea y erupciones cutáneas. ¿Y qué otras alteraciones conocemos del cáncer de mama? Pues, por ejemplo, mutaciones en el gen BRCA1-2, que son los genes que se estudió la familia de la famosa actriz Angelina Jolie. Sabíamos que en estas mujeres hacíamos cirugías preventivas, hacíamos vigilancias exhaustivas, pero ahora también sabemos que se pueden beneficiar en el caso de desarrollar un cáncer de tratamientos dirigidos. Por ejemplo, con un inhibidor de PARP como puede ser el olaparib. Estos tratamientos dirigidos de nuevo mejoran la supervivencia de las mujeres, permiten retrasar la quimioterapia y evidentemente el perfil de efectos secundarios es más favorable que a los tratamientos de quimioterapia. Pero no se nos olvide que aunque sea un tumor hormonosensible, también responde a quimioterapia y tenemos diferentes opciones. El cáncer de mama en general es un tumor quimiosensible. Tenemos las antraciclinas y los taxanos, cuyo inconveniente principal es que lo tenemos que administrar por vena y que supone la caída del cabello, y en la enfermedad avanzada disponemos de otros medicamentos tipo quimioterapia, también orales, pero con mejor tolerancia. Pero no debemos olvidar otras armas frente al cáncer de mama que tenemos mucho más a mano. Ya sabemos que el mantener una dieta equilibrada, rica en frutas, verduras, evitar grasas, azúcares y el ejercicio físico hace que nuestras mujeres vivan más y mejor. Sabemos que tras una cirugía de un cáncer de mama localizado, el insistir en la dieta y en el ejercicio hace que nuestras mujeres recaigan menos, en la enfermedad diseminada hace que vivan más y que tengan menos efectos secundarios con nuestro tratamiento, y es una labor recordar esto en la consulta. Para concluir, que hemos repasado la de la enfermedad localizada, el cáncer de mama hormonosensible, que los tratamientos locales han mejorado, son menos lesivos, tienen mejor resultado estético y todo esto no afecta a su eficacia. Sabemos que tras una cirugía, las mujeres con un cáncer de mama luminal irán a tratamiento hormonal 5 años, salvo algunas excepciones, y sabemos que tendremos que administrar quimioterapia, pero únicamente en pacientes muy bien seleccionadas. En cuanto a la enfermedad avanzada, el tratamiento hormonal con inhibidores de ciclina, un tratamiento oral, ha mejorado supervivencia y un buen perfil en calidad de vida. Tenemos otros tratamientos dirigidos en función de las mutaciones que encontremos en los tumores y, por supuesto, disponemos de diferentes opciones de quimioterapia. Muchas gracias por vuestra atención, espero haya sido de interés y de utilidad, y luego veremos si podemos resolver alguna duda o algún interés que surja en el debate. Muchas gracias, estaba diciendo, ya sabéis los temas del directo, siempre pasa algo con los micros o con las presentaciones. Muchas gracias, te repito, Carmen, la verdad es que ha sido estupendo el repaso que hemos dado al tratamiento. Vamos a aprovechar 10 minutitos, vamos muy bien de tiempo, que también es de agradecer a todos que nos limitemos al tiempo que tenemos, ¿vale? Me parece bastante relevante una de las preguntas que ha planteado una paciente, que ella lo ha planteado como caso clínico, pero que yo lo voy a transformar un poquito general. Es una paciente que plantea que cuando se hizo la biopsia inicial en su tumor de mama era un luminal A, pero después en la cirugía era un luminal B.
pregunta si esto tiene peor pronóstico, implicaciones en el tratamiento o si tenemos que tomar alguna otra medida distinta con este cambio en el subtipo o a otros subtipos. Carmen. Pues sí, es interesante y además es algo que podemos ver con cierta frecuencia. Evidentemente habría que considerar si ese cambio lo hemos visto tras un tratamiento previo o no, era paso de biopsia a cirugía. En ese caso yo creo que siempre la pieza quirúrgica nos hace mejor idea de qué es lo que estamos porque tienes más pieza y más análisis. En función de si hay que modificar o no los tratamientos, yo creo que es mandatorio los últimos datos que tengamos o los que aporten más información. Y como tú bien has dicho antes, el subtipo luminal B pues es que es un poco heterogéneo y variable y en función de determinadas características, pues desde luego nos puede animar a utilizar quimioterapia, no solo tratamiento hormonal, o nos puede animar a solicitar una plataforma genómica. Habría que analizar exactamente el perfil de los detalles de este perfil luminal B. Sí, bueno, a mí me gustaría señalar en este sentido que cuando una paciente recae, ¿no?, tras un tratamiento precoz, sí que es importante o de forma habitual volvemos a biopsiar a las pacientes. Y no lo hacemos porque queramos, sino porque efectivamente tenemos que afinar, ¿no?, cómo es el tumor a la recaída o a veces a la progresión durante la enfermedad extensa, porque puede cambiar de expresiones, puede perder receptores, puede ganar receptores 2, puede convertirse de un subtipo menos agresivo a un tipo más agresivo. Entonces, por eso muchas veces es necesario biopsiar o rebiopsiar a la paciente, ¿no?, para intentar también adecuar los distintos tratamientos en función de la situación, como bien dices, reciente, ¿no? Casi no llega a un tercio, pero entre un 20 y un 30% podrían cambiar de tipo y eso hace que hagamos cambios terapéuticos, ¿verdad? Sí, y en ese sentido yo creo que luego se hablará, pero el insistir en biopsiar siempre es molesto, siempre es una técnica invasiva y yo creo que más adelante mencionaremos algo de lo que supone, del avance que supone la biopsia líquida, el extraer sangre a la paciente y de esa sangre ser capaces de tener información muy relevante del tumor que evidentemente es cambiante a lo largo de la enfermedad. Sí, bueno, me gustaría también hacerte una pregunta, aunque no es de las pacientes, o destacar un poco el tema de las plataformas génicas en las decisiones en tratamiento de cáncer de mama precoz luminal. Es el único subtipo dentro de todos los tumores, ¿no?, prácticamente, en el que tomamos decisiones terapéuticas con esto. Creo que es un grandísimo avance, ¿no? Es uno de los grandes medicinas de precisión. Todavía nos quedan algunos subgrupitos, ¿no?, pero creo que es muy destacable, ¿no, Carmen? ¿Qué te parece? Pues hombre, yo creo que la incorporación de estas plataformas es la que nos ha dado los titulares más sensacionalistas en prensa. Evidentemente hemos sobretratado a mujeres con quimioterapia durante muchos años y ahora somos capaces de identificar mujeres que precisen quimioterapia y aquellas que únicamente con el tratamiento hormonal van a estar curadas. Entonces, sí, a mí me parece una herramienta que será el avance de los que más valore, desde luego, en la asistencia del día a día. Bueno, nos están llegando muchas preguntas. Muchísimas gracias a las pacientes porque son preguntas muy interesantes. Mira, por ejemplo, aquí hay una pregunta que es muy interesante. Si estás en tratamiento con un inhibidor de ciclina y progresas, ¿se puede utilizar otro? ¿Hay que pasar directamente a quimio? Un poco qué opciones hay, ¿no? Que un poco lo creo que lo has comentado, pero podemos retomarlo. Bueno, pues es verdad que no tenemos muchos datos de dar un inhibidor y a la progresión dar otro inhibidor, pero en cambio sí tenemos datos ahora y yo creo que es lo que vamos a hacer de forma más habitual próximamente, hacer estos estudios del tumor en busca de mutaciones que permitan tratamientos más selectivos o más dirigidos y ahí ha surgido este nuevo fármaco, el alpelisib, que también es un medicamento oral
que probablemente busca un poco su hueco tras la progresión a un inhibidor. Yo en estos momentos plantear un inhibidor tras un inhibidor, pues tal vez no lo veo lo más habitual. Muy bien, muchas gracias, Carmen. Ya vamos a cortar esta parte de preguntas, como después tenemos otras, podremos aprovechar, sobre todo por ceñirnos en el tiempo. Ya nos hemos pasado 5 minutitos. Entonces voy a dar paso a la doctora Ane Zumárraga, que es una de mis compañeras del hospital, que nos va a hablar sobre los aspectos prácticos y efectos adversos de todos estos fármacos, ¿no?, que ha comentado la doctora Hinojo. Muchas gracias, Ane. Cuando quieras. Buenas tardes a todos. Me quería unir un poco a los agradecimientos a la Fundación Solti por organizar estos talleres de la que aprendemos todos, no solo vosotros, sino también nosotros con el feedback que nos hacéis. Como ha dicho Elena, me toca hablar un poco de los aspectos prácticos y de los efectos adversos de los tratamientos que utilizamos en el cáncer de mama luminal. Como han explicado Elena y Carmen, estos cánceres que expresan receptores hormonales en la superficie de sus células son hormonosensibles y consecuentemente podemos tratarlos con hormonoterapia, ya sea en monoterapia, es decir, este tratamiento hormonal solo, o asociado a otros fármacos que están implicados en las vías de resistencia. Como bien ha explicado Carmen, existen diferentes tipos de tratamiento hormonal que van a actuar de manera diferente y, consecuentemente, sus efectos secundarios van a ser diferentes, aunque es cierto que hay una serie de efectos secundarios que van a ser comunes a todas las modalidades de tratamiento hormonal, como son, por ejemplo, los sofocos, la sequedad vaginal, el cansancio, los trastornos en el estado de ánimo. Pero después habrá una serie de efectos secundarios específicos de cada tipo de hormona. Empezaré hablando por el tamoxifeno, que un efecto secundario que puede aparecer como consecuencia del uso prolongado del tamoxifeno es que se produzca un engrosamiento de la mucosa del útero, de la matriz, que se denomina endometrio, y esto puede producir sangrados o alteraciones menstruales. Y en casos muy anecdóticos puede producir un tumor uterino. Por eso es importante realizar un seguimiento con nuestro ginecólogo habitual y realizar una ecografía ginecológica de forma anual. Este tamoxifeno también, de manera infrecuente, puede producir un aumento en el riesgo de fenómenos tromboembólicos, como por ejemplo la tromboflebitis de miembros inferiores, que es lo que podéis ver en la imagen, y por este motivo es muy importante en las pacientes en tratamiento con tamoxifeno evitar aquellas situaciones que también pueden aumentar el riesgo de estos fenómenos tromboembólicos, como son el sedentarismo o las inmovilizaciones prolongadas. En cuanto a los inhibidores de la aromatasa, que recordaros son el letrozol, el anastrozol y el esmestano, su principal efecto secundario es la toxicidad osteomuscular, produciendo dolor y rigidez articular y tenosinovitis, que en ocasiones puede ser dolorosa y limitar la actividad diaria. Para el alivio de este dolor se pueden utilizar antiinflamatorios no esteroideos, pero lo más útil para prevenir y aliviar este dolor y esta rigidez es la realización de ejercicio físico de forma regular y una vida activa. Como consecuencia de la pérdida de la masa ósea que pueden producir, también se puede producir osteopenia u osteoporosis, y por ese motivo es importante realizar densitometrías de forma rutinaria para realizar suplementos de calcio y vitamina D en caso de que esté indicado, o incluso un tratamiento antirresortivo en el caso de la osteoporosis. Los análogos de LH-RH, como es la goserelina
se utilizan fundamentalmente en mujeres premenopáusicas y en varones a efectos de cáncer de mama y producen los efectos secundarios inducidos por generar una menopausia precoz, como son la irritabilidad, el insomnio, la sequedad vaginal, los sofocos o la disminución de la libido. En cuanto al fulvestrant, es un fármaco que utilizamos en la enfermedad metastásica que se administra por vía intramuscular y cuyos efectos secundarios son básicamente los efectos secundarios comunes a los tratamientos hormonales que utilizamos que he citado anteriormente. Y para finalizar tenemos los progestágenos como el acetato de megestrol que de forma específica pueden producir un aumento del apetito y consecuentemente un aumento del peso y al igual que el tamoxifeno aumenta el riesgo de fenómenos tromboembólicos. De ahí la importancia de evitar el sedentarismo y la inmovilización prolongada. Este tratamiento hormonal puede utilizarse bien en monoterapia, como hemos dicho, o pueden ir asociados a otros fármacos implicados en las vías de resistencia. Uno de los primeros fármacos que utilizamos asociados a la monoterapia fue el everolimus, que se asocia al S-mestano y es un inhibidor mTOR. Lo que hace el everolimus, explicado de una forma sencilla, es evitar que el tumor produzca más vasos sanguíneos a través de los que nutrirse y así evitar su crecimiento. Uno de los principales efectos secundarios que produce el everolimus es la toxicidad cutánea, apareciendo un ras maculopapular o acneiforme que generalmente aparece a nivel de la cara y del cuello y puede ir asociado a picor o no. Suele aparecer generalmente en las primeras semanas del tratamiento y para su alivio se pueden utilizar cremas emolientes con fotoprotección. Otro efecto secundario frecuente del everolimus y que también suele aparecer en las primeras semanas de tratamiento es la mucositis, que es una inflamación de la mucosa oral. Generalmente aparece a nivel de lengua, labios y paladar blando. Es muy raro que aparezca en el paladar duro y no tiene por qué ir asociado a otros síntomas digestivos como los vómitos o la diarrea. Es importante que si alguna paciente en tratamiento con everolimus tuviese esa mucositis, se lo notifique a su oncólogo, ya que el tratamiento de esta mucositis es diferente al tratamiento de la mucositis que utilizamos por la quimioterapia. En este caso, el tratamiento se realizaría con enjuagues de agua y corticoides. Y dos efectos secundarios poco frecuentes del everolimus y que suelen aparecer de forma más tardía es la neumonitis, que es una inflamación del pulmón que generalmente aparece o es más frecuente que aparezca en pacientes que ya tienen una enfermedad pulmonar de base y en la mayoría de los casos suele ser asintomática, siendo un hallazgo casual en el escáner que realizamos de forma rutinaria para el control de la enfermedad metastásica y en caso de que aparezcan síntomas suelen aparecer en forma de tos seca y una dificultad respiratoria. Y en último lugar, como efecto secundario del everolimus, también hay una toxicidad metabólica pudiendo aumentar los niveles de colesterol y glucemia que en ocasiones requieren de un tratamiento específico. Otros fármacos que utilizamos asociados al tratamiento hormonal en la enfermedad metastásica son los inhibidores de ciclinas que, como ha dicho Carmen, son el palbociclib, el ribociclib y el abemaciclib. Estos fármacos tienen una serie de efectos secundarios comunes con una incidencia diferente, es decir, que cada uno de ellos va a producir un efecto secundario con mayor o menor frecuencia. Entre los efectos secundarios encontramos el cansancio, la aplasia medular, que es una disminución en el recuento de células sanguíneas, pudiendo producirse una neutropenia, que es una disminución de neutrófilos, que es un tipo de glóbulo blanco, anemia por una disminución de la hemoglobina o la trombocitopenia por una disminución de las plaquetas. A nivel gastrointestinal pueden aparecer
náuseas, diarrea o una estomatitis, y las alteraciones en la batería hepática, que es una alteración a nivel analítico. El palbociclib produce sobre todo cansancio y la disminución de los neutrófilos, de los glóbulos blancos. El ribociclib produce sobre todo una alteración en las pruebas de función hepática. A nivel analítico se puede observar una alteración de GOT y GPT, y el abemaciclib lo que produce sobre todo es una diarrea. Y de forma específica, tanto el abemaciclib como el ribociclib, aunque poco frecuente, de forma específica pueden producir una alteración del ritmo cardíaco, y por ese motivo en pacientes que estén en tratamiento con estos inhibidores de ciclinas se suele realizar un electrocardiograma de forma rutinaria. Como hemos dicho, en la mayoría de los casos, estos tipos de cáncer de mama luminal se tratan con hormonas solas o asociados a estos fármacos, pero hay ocasiones donde utilizaremos tratamientos de quimioterapia. Existen multitud de quimioterapias o de fármacos quimioterápicos que utilizamos en el cáncer de mama, que van a producir diferentes efectos secundarios, y es importante conocerlos para poder poner en marcha unos mecanismos para prevenirlos o para aliviarlos. En este sentido, saber que no todas las pacientes van a tener los mismos efectos secundarios ni a la misma intensidad. Y tampoco, porque hay varias pacientes que me lo preguntan en la consulta, no tener efectos secundarios no implica que el fármaco no esté siendo eficaz. Como hay múltiples fármacos que utilizamos en el cáncer de mama, tampoco me voy a detener en todos los efectos secundarios que produce cada uno de estos fármacos, porque si no me extendería mucho en el tiempo. Saber que los efectos secundarios más frecuentes son los que denominamos la toxicidad inmediata, que es aquella que aparece horas o días después de la administración de la quimioterapia, siendo los vómitos lo más frecuente, y lo que denominamos toxicidad precoz, que es aquella que aparece días o semanas después de la quimioterapia, siendo lo más frecuente la diarrea, la mucositis, que es la inflamación de la boca, la pérdida del cabello y la disminución en el recuento de células sanguíneas. Sí que me gustaría hacer hincapié en 3 efectos secundarios que quizás son menos conocidos y que también son frecuentes en las pacientes en tratamiento con quimioterapia en el cáncer de mama. Por una parte estaría la toxicidad ungueal, que puede ser una onicodistrofia, que es una alteración en el color o en el crecimiento de la uña, y la onicolisis, que es una destrucción de la uña. Es generalmente un efecto secundario dosis dependiente, al igual que la neuropatía periférica, que es el trastorno neurológico más frecuente, que se produce como consecuencia de una alteración en la conducción de las fibras nerviosas y que también es dosis dependiente. Generalmente se produce a nivel de las manos y de los pies, y lo que se produce es como una alteración de la sensibilidad, como un hormigueo, que en las formas más intensas puede llegar a ser dolorosa. Sobre este efecto secundario siempre hacemos mucho hincapié, debido a que es un efecto secundario que tarda mucho en resolverse y que en ocasiones puede quedar algo a nivel residual. Y para finalizar, el síndrome palmoplantar, que es un enrojecimiento o hinchazón que aparece sobre todo a nivel de las palmas de las manos y de las plantas de los pies, que pueden ser dolorosas y que incluso pueden salir ampollas. Para evitar y aliviar este efecto secundario, importante hidratarse bien y secarse delicadamente, evitar la exposición directa de agua caliente sobre las palmas y las plantas de los pies, y evitar actividades que produzcan frotación, como por ejemplo unos zapatos que nos queden muy prietos, para prevenir así su aparición. Con cualquier duda lo escribís, como ha dicho Elena, en el chat que tenéis ahí, e intentaremos resolverlo.
me gustaría presentar a continuación a una de las pacientes del Hospital Universitario Basurto, Ana Isabel Arberas, cuyo testimonio yo creo que os va a ser muy de interés, sobre todo porque el diagnóstico de la recaída fue en época COVID y como consecuencia de ello pues ha habido ciertas anécdotas. Muchas gracias a todos. Hola. Hola. Hola, Hola, Ana Elena. Isabel, muchísimas gracias. Me sumo al agradecimiento de Anne porque siempre es muy gratificante compartir las experiencias con las pacientes. Y como bien decías antes, también es muy gratificante vernos sin mascarilla, podernos, ¿no? Sí, porque que si no nos conozco. este año es terrible, llevamos todo el año, todo el tiempo con mascarillas, pacientes y profesionales, y la verdad es que las cosas son distintas, ¿eh? No nos vemos Sí. igual, no nos ponemos la misma cara, aunque los ojos son el espejo del alma, pero dice tanto el gesto que creo que hemos pasado o estamos pasando, porque aquí en Bilbao estamos otra vez en aras de primera ola, un año muy complicado. Entonces, nada, te invito, como bien decía Anne, a compartir un poquito tu testimonio. Cuéntanos si quieres un poquito cuál es tu diagnóstico o cómo empezó todo tu proceso y vamos charlando tranquilamente. Vale. Bueno, mi proceso empezó hace muchos años. Empezó cuando tenía 27 años y me encontraron, bueno, me quitaron unos quistes de un ovario y al operarme detectaron que en el otro ovario había unos pequeños tumores. Entonces ahí empezó mi viaje por el mundo cáncer, digamos. Entonces ya me quitaron la mitad de mi aparato reproductor y bueno, yo en principio seguí normal, seguí viviendo y seguí bien, pero llegó el momento que fue de casualidad, porque en el trabajo nos dijeron, nos dieron la oportunidad de hacernos una revisión ginecológica y incluía, que yo tenía 40 años, incluía una, ¿cómo lo diré? Una mamografía que nos hacían entonces por la Seguridad Social con 40 años, una mamografía y una ecografía. Y ahí fue donde, al hacerme esa mamografía, porque yo me la hice por probar, sin más, porque no tenía nada, no notaba ningún bulto, no notaba nada, fue en esa mamografía y ecografía donde me detectaron que en realidad sí que había algo ahí. Y ahí empezó mi viaje por el cáncer de mama, porque al final, pues eso, un tumor, me lo quitaron, estuve con quimio, que yo creo que sería de las pacientes que no debería haber recibido a día de hoy la quimio, pero en su momento la recibí. Quimioterapia con la mayoría de los efectos secundarios que ha explicado Anne hace un momento. Yo creo que los tuve todos. Y luego también tuve radio. Eso fue en el año 2012, con 41 años. Después, en el 2015, volvieron a detectarme tumores en el ovario que aún tenía todavía. También me operaron, me vaciaron y bueno, seguí con mis revisiones. Y esas revisiones llegaron el año pasado, en la que me detectaron que el tema cáncer en algún lado había vuelto, y eso fue una metástasis propiciada por el cáncer de mama en los huesos, cáncer de huesos. Entonces, bueno, pues yo me sometí al tratamiento que me dijeron. Claro que fue curioso el tratamiento cuando habéis dicho lo del tema COVID, porque el primer día que me tuve que dar el tratamiento, yo venía de estar 15 días con mis hijos, que estaban de vacaciones, y 15 días que me había pasado con ellos con COVID.
ellos lo cogieron, yo no, a pesar de que estuve los 15 días con ellos. Tengo que decir que en un sitio muy pequeño y sin mucho protocolo de limpieza, como digo yo, o sea, porque estaba con ellos y ya hacía vida normal con ellos y no me contagié, gracias a Dios. Vine aquí a Bilbao y claro, me pusieron el tratamiento en los huesos y me sentó fatal, fatal. O sea, el mismo día que me lo pusieron por la noche, me desperté y no me podía mover. O sea, era un dolor muscular del cuerpo entero y una fiebre altísima, 38, 39, llegué a 40, me puse malísima. Esperé un poco para llamar al oncólogo y preguntarle si eso era normal y me dijeron que no, que eso no era normal. Entonces, yo seguía así durante la mañana, pero cuando ya vi que no podía, que no bajaba la fiebre y que no podía moverme, me fui a Basurto, o sea, me fui al hospital y claro, según llegué a Basurto, lo primero que me preguntaron es cuándo había sido el último día que había tenido contacto con un COVID y había sido 2 días antes, que eran mis hijos. Entonces, directamente yo sabía que no era COVID, o sea, bueno, yo estaba convencida de que no era COVID y que era el tratamiento que me habían puesto para los huesos, pero me dijeron directamente que me mandaban a la planta COVID porque yo tenía COVID seguro. Estuve ingresada 6 días con PCRs diarios y yo seguía asignando PCR negativo todos los días. Entonces, ya llegó un momento que le dije al médico que por favor que me sacara de allí porque yo no tenía COVID. Habían conseguido bajarme la fiebre, eso sí, quitarme todos los dolores musculares, estaba aislada, pero estaba en una planta que no me correspondía. Y entonces ya el médico de la planta me dijo, sí, sí, vamos a sacarte de aquí porque efectivamente no sabemos cómo, pero tú no tienes COVID. Y bueno, ese fue mi anécdota, digamos, porque la verdad es que lo pasé mal, allí 6 días metida, totalmente aislada y sin estar enferma realmente de eso. Pero bueno, volví a casa y bueno, sigo con el tratamiento. Los posteriores veces que me lo han puesto he tenido algún síntoma, pero no ha llegado a ser tan fuerte como la primera vez. Y ahora mismo que ya llevo 9 veces que me lo han dado, ya normalmente no tengo ningún síntoma. Y ahí estoy tratándome el tema de los huesos. Sí. El tema del pecho parece que va bien, que no ha vuelto. Y el de los ovarios, como ya no me queda nada, pues tampoco. Bueno, yo creo que es muy interesante, ¿no? Ya lo habíamos comentado, porque es verdad que en esta época COVID, no todo es COVID, pero sí que es verdad que en plena pandemia, ¿no? Casi siempre la sospecha con un efecto adverso tipo fiebre o clínica respiratoria, ¿no? El problema es que se te pase un diagnóstico de COVID, ¿no? Es curioso porque Ana Isabel el efecto secundario que tuvo no fue por una medicación que digamos agresiva o por una quimioterapia, ¿no? Es un fármaco que usamos de forma muy habitual que se llama ácido zoledrónico, que es para reforzar el hueso, también se usa en la osteoporosis, pero que es verdad que los fármacos tienen efectos secundarios, no todos, no solo las quimioterapias, ¿no? Sino otros fármacos que llamamos de soporte, como es tu caso, perdona, pues supuso la verdad que quizás la etapa más dura, ¿no? De lo que llevamos por todo lo que implicó, ¿no? De estar aislada, de pruebas, ¿no? De ese miedo que uno tiene a COVID y a la evolución, porque no cabe duda que también en estos momentos, pues bueno, ese miedo siempre está ahí. Pero sí que me gustaría también comentar contigo, porque tú eres una de las pacientes que está recibiendo inhibidores de ciclinas y tratamiento hormonal, ¿no? Por eso también queríamos hablar contigo, para que nos cuentes un poco si puedes hacer vida normal, ¿no? ¿Qué te permite hacer el tratamiento? ¿En qué te limita o cómo te encuentras, ¿no? Tomando estos tratamientos orales, que son tratamientos cómodos,
que sí que es verdad que te hacen venir con cierta frecuencia al hospital, ¿no? Para hacer analítica y un control con la médico que te lleva, que es Ane Zumárraga. Y cuéntanos un poquito qué valoras, ¿no? ¿Cómo se valora el poder hacer vida más o menos normal? O si te supone un incordio venir al hospital, un poquito este tema para otras pacientes, ¿no? A ver, a mí incordio no me supone ir al hospital. Yo voy tranquilamente y cuando me tienen que hacer una prueba me la tienen que hacer. A ver, yo lo único que me produce como efecto secundario es el cansancio. Estoy siempre bastante cansada. Sí que intento hacer ejercicio. Perdona, por favor. Es mi hija que está entrando a mirar. Me provoca bastante cansancio y luego tengo bastante dolor de espalda, pero ya no sé si es por esto o es porque como los huesos están bastante tocados y en la espalda tengo muchos focos, pues es eso. Pero yo hago más o menos vida normal, intento hacer un poco de ejercicio, que eso siempre viene bien, sobre todo ando mucho o intento andar mucho. Y bueno, si tengo que bajar, muchas veces hasta incluso he bajado andando hasta el hospital, que desde mi casa hay un buen trayecto para, bueno, para hacer eso más llevadero, pero en principio yo hago vida normal. Mm, sí tengo eso, el cansancio ese, el agotamiento y los dolores de espalda, pero no tengo más efectos secundarios. O ¿No? sea, Quizás ese efecto secundario es uno de los efectos más frecuentes que vemos, ¿no? Es un efecto secundario además muy difícil de valorar porque es muy subjetivo, ¿no? Cuánto de claro, cansada está cada persona y cuánto se exige con respecto a su vida sin cáncer, ¿no? Esto yo creo que es una cosa que es tan personal, es muy parecido al dolor. Muchas veces lo provocan múltiples factores, ¿no? Ese cansancio, la enfermedad, los tratamientos. Efectivamente, lo mejor que podemos hacer también es mantener una actividad física, ¿no? Porque si no rompes ese círculo vicioso, estoy cansado, me quedo, cada vez te quedas más, sigues con el cansancio, ¿no? Nosotros somos, en ese sentido, siempre que se pueda, lógicamente, ¿no? Depende de cada paciente, pero intentar hacer ejercicio físico, caminar de forma rutinaria, intentar, ¿no? Lo que se pueda, pero sí que mantener una actividad física es importantísimo. Y yo creo que es uno de los efectos secundarios que no sé si nosotros los oncólogos le damos la suficiente importancia. Es verdad que lo tenemos muy presente y que sabemos, pero yo te diría, yo no sé si casi todas mis pacientes tienen algo de cansancio. Y casi, como lo das casi como por lo normal, ¿no? sí. Y sí que yo creo que es importante esto que nos cuentas, que tú haces vida normal, pero claro, estás cansado. Y eso es importante porque creo que es eso, uno de los efectos secundarios que tenemos que tener más en cuenta a la hora de hacer descansos con las pacientes, plantear, no sé, cuando uno se va de vacaciones, descansos terapéuticos. Soy bastante flexible en este sentido, depende de la paciente y por supuesto hay que decidir con ella, ¿no? Pero hay efectos secundarios que solo se paran o solo se mejoran descansando de Ya, tratamiento. ya. Y eso cuesta mucho hacerlo con las pacientes, ¿no? Hay pacientes que sí que, oye, enfermedad controlada, poca enfermedad, necesito irme un mes. Esto cada paciente lo tendrá que discutir con su oncólogo, ¿no? Ujú. Y dependerá de cada caso. Pero sí que es verdad que el tema cansancio creo que es un tema muy importante. Me alegro un montón que lo hayas sacado, Ana Isabel. Me Sí, sí, gustaría sí. preguntarte, no sé si Anne quiere preguntar algo, me podéis interrumpir, porque yo puedo estar hablando eternamente con ella. Sí que me gustaría, si me pudieras decir qué es una o dos cosas positivas que sacas de esta situación y las dos cosas quizás más negativas, por ejemplo, dos o tres, que quieras compartir con nosotras o con otras pacientes que igual estén empezando ahora este camino, ¿no? Que cuentas que llevas tú también tanto tiempo. ¿Cómo podrías así resumir, ¿no? A ver, positivas, a ver, estar enferma nunca es positivo. Correcto. Entonces, cosas positivas, bueno, pues no sé, o sea, paso mucho tiempo en casa
y igual estoy más tiempo con mis hijos, porque ahora mismo no estoy trabajando, pero no sé si lo veo como algo realmente positivo o bueno, es una parte de la enfermedad que hay que pasar y bueno, que espero poder retomar otra vez en breve, por lo menos sentirme un poco mejor para ser capaz de volver otra vez a mi vida diaria. Eh, mm, Esos aspectos positivos, más aspectos positivos, Poder tomar realmente. tratamientos orales, por ejemplo, o sea, Bueno, ya si, sabemos si vas que... por ese No, camino, bueno, voy claro. un poco dentro de todo lo que hay, todo lo que ha contado Mm, Carmen, ¿no? Y todos los efectos secundarios que ha contado Anne. Yo siempre destacaría como positivo el poder, aunque tengas una enfermedad extensa, esto no lo hemos tenido siempre, ¿no? no. Es verdad que parece que lleva aquí con nosotros mucho tiempo, pero no es verdad. Y yo sí que valoro mucho que las pacientes podáis hacer vida normal dentro de lo que podemos hacer ahora y de lo que nos Sí. permite la enfermedad, ¿no? Pero Ujú. el tener tratamientos orales, tratamientos eficaces, con pocos efectos secundarios, en los que es fácil un manejo casi telefónico, porque tenéis que venir, tú vienes concretamente porque te estás poniendo también el tratamiento endovenoso, pero enseguida que terminarás con esta pauta mensual, seguramente que empezarás a venir con mucha menos frecuencia al hospital, también Sí. desconectar, ¿no? En ese sentido yo decía, claro, positivo por supuesto, ¿no? Estar enfermo nunca es positivo, pero sí que es verdad que hemos tenido grandes avances en ese sentido, dejar de poner quimios, como bien decías tú, que quizás tú la recibiste Sí. y hoy en día quizás no lo hubiera recibido. Mm. Desde este otro lado se ve, claro, un poco con la perspectiva histórica que da, ¿no? Creo que eso es también muy de destacar, no sé, Sí, como lado positivo. sí, la verdad es que sí, lo que es el tratamiento en pastillas, que puedes tomarlo tú en casa y organizarte tú, es mucho mejor que bajar allí, que te metan un tratamiento, pues eso, como una quimio o cualquier otro tipo y tener que estar yendo todos los días. Obviamente, eso es positivo ya dentro de lo que es la enfermedad. Para mí eso está claro. O sea, tú lo tomas en casa y bueno, en principio solo tengo ese efecto, digamos, secundario, no tengo otros de momento. Entonces es muy llevadero y entonces es muy cómodo y es muy llevadero y si encima tiene resultados, como en mi caso, que parece que se está parando por lo menos la enfermedad, que no sigue avanzando, pues entonces ya es todo un logro. Sí, Sí, sí. claro que sí. Son tratamientos que son eficaces, Mm, claramente eficaces, y que permiten mantener un poco lo que buscamos, ¿no? Calidad de vida, sobre todo. Esto sí. es muy importante. Quiero comentar también, porque Ana Isabel es una de las pacientes participantes en el estudio HOPE, que vamos a revisar posteriormente un poquito la actualización, ¿no? Con la doctora Ana Casas. No sé muy bien qué, qué esperas del estudio HOPE, Ana, o que todavía no tienes los resultados, ¿verdad? No, no. Del estudio, ¿no? Porque esto ha sido como una super avalancha, luego lo comentará. ¿Cuál es tu vivencia como paciente dentro de uno de los estudios, quizá para mí, más interesantes y más innovadores de los últimos años? ¿Tú qué esperas o qué te hemos contado y qué esperas del estudio HOPE? A ver, yo lo que sé es cuando me lo comentaron, poder participar, se iba a hacer un estudio con una muestra de mi tumor y con, bueno, con mi sangre y con tal y como estoy ahora mismo. Se iba a hacer un estudio para ver si realmente en alguno de mis genes había una malformación o algo que realmente provocara estas enfermedades o también se iban a hacer ensayos para ver si con diferentes tratamientos que ahora no se utilizan en el cáncer de mama, pues y que se pueden utilizar igual en otros cánceres y podrían ser efectivos para el cáncer de mama. O sea, eso es lo que yo entendí en su momento y me pareció bien participar en ello. eh, Porque si se logra encontrar tratamientos que cada vez sean mejores y más efectivos, pues adelante. O sea, eso es lo que más me interesa, vamos. Igual yo no los pillo, pero bueno, yo no me puedo quejar de que todo me ha ido bastante bien. Muy bien. Eso es. Voy a aprovechar a hacer una pregunta porque nos queda un poquito de tiempo, que es una pregunta creo que es bastante relevante.
que nos dicen que cuál es el ejercicio recomendado para las pacientes con cáncer de mama avanzado y metástasis óseas. Anne, por ejemplo, ¿puedes ayudarnos en este Sí, sentido? yo creo que al final cada paciente es verdad que en función de la localización de la metástasis ósea, pues estarán unos ejercicios recomendados u otros. En general, caminar, por ejemplo, sería un ejercicio físico recomendado para todas las pacientes. En este sentido, quiero recordar un poco un programa que tenemos abierto nosotros en el hospital, que es el programa de Bici Orain, que es un programa para ejercicio físico en todos los pacientes diagnosticados con un cáncer, independientemente del tipo de cáncer, independientemente de la extensión, donde se evalúa cada caso de forma individual y se recomiendan unos ejercicios bien en domicilio o bien en unos centros habilitados para ello, como puede ser en los ambulatorios, y en función de eso pues se realizan unos ejercicios u otros. Con independencia de eso, yo creo que cualquier ejercicio físico, sobre todo eso, caminar y realizar ejercicio físico con el que nos sintamos a gusto sin forzar por la localización de la metástasis ósea, estaría recomendado. Sí, bueno, mi recomendación siempre son ejercicios de bajo impacto, por ejemplo, que no, hombre, no estamos muchas veces para hacer kickboxing, pero sí que ejercicios de bajo impacto, nadar, caminar, yoga, pilates, tai chi, con moderación, un poquito lo que dice Anne, con sentido común y con cuidado, ¿no? De no lesionarse sobre todo. Con todo el tema de la pandemia, mi única recomendación ha sido caminar, porque creo que también a nivel de cabeza y emocional es ahora mismo lo mejor que podemos recomendaros. Salir, despejarse con precaución, con la mascarilla. No puedo recomendar ahora un gimnasio, por ejemplo. Nosotros con el tema del programa que comentaba Anne, Bici Orain, hemos tenido un parón porque se han cerrado la mayoría de los ambulatorios, se han dedicado a COVID. Y ahora mismo, por ejemplo, en Bilbao no tenemos ninguno abierto, solamente está en Baracaldo. Entonces, antes teníamos varios centros, efectivamente, pero como están para rastreadores y para PCRs, todo este tema del ejercicio en nuestro caso ha sido unos grandes afectados, aparte de todo lo que ha comentado Carmen de retrasos en diagnósticos y tratamiento, ¿no? Todo esto que se estaba invirtiendo, esto todo se ha parado y es una pena, esto hay que retomarlo en cuanto podamos. Es verdad que es un tema que es súper importante para todas las pacientes, para pacientes durante el tratamiento complementario, pacientes con quimio, pacientes, creo que todo el mundo le viene bien un ejercicio. Si puede ser un ejercicio dirigido por profesionales que conocen tu caso, que hablan con nosotros y que te recomiendan, pues muchísimo mejor, ¿no? Yo creo que esto debería estar incluido en una de las recetas que ponemos, pero todavía nos queda por avanzar, tanto como a nivel molecular. Que tiene que ir un poco todo de la mano, ¿no? Porque es también muy importante el día a día, el sentirse bien, y cuando uno hace ejercicio es verdad que todo se lleva un poco mejor y ponerse pequeñas metas y conseguirlas también es muy importante. Y con el ejercicio físico eso lo puedes ir cumpliendo, si son 10 minutos, 15, 20, ¿no? Ir ganando, ganas fuerza, ganas confianza, ganas seguridad, socializas, que es también muy importante en gente mayor, por ejemplo. Creo que tiene muchísimas esperas. Y bueno, yo creo que esta parte la voy a dar por cerrada. Agradecerte otra vez, Ana Isabel, porque somos súper buenas y vamos muy bien en tiempo. Muchísimas gracias de verdad por compartir con nosotros. Muchísimas gracias por tu tiempo y por tu testimonio. Gracias Te a veré vosotras. nuevamente con la mascarilla, pero bueno, estamos ahí, ya lo sabes, para todo lo que necesites. Gracias por cuidarme también. Muchas gracias, de verdad. Y nada, Vale. voy a dar paso ahora a otra de las charlas que va a dar Fernando, perdonad, que tengo que mirar el apellido para decirlo correcto. Fernando Salvador, que nos va a contar un poco las novedades dentro del grupo Solti, que es muy interesante. Muchas gracias por vuestra atención nuevamente. Hola a todos y todas, mi nombre es Fernando Salvador y soy manager científico en Solti. Durante los próximos minutos os trataré de explicar de una manera concisa qué es Solti, quiénes los componen, a qué nos dedicamos y cuál es el objetivo del grupo.
Solti es un grupo académico con más de 25 años de trayectoria dedicado a promover y llevar a cabo la investigación clínica en cáncer, mayoritariamente cáncer de mama, pero no exclusivamente este tipo de tumor, dado que recientemente hemos comenzado algún estudio clínico en pacientes con otro tipo de tumores. Solti está formado por más de 400 socios especialistas de diferentes disciplinas, es decir, no solamente oncólogos, sino también radiólogos, especialistas en anatomía patológica, investigadores dedicados más a los procesos de laboratorio. Todos estos socios investigadores se encuentran distribuidos en más de 100 hospitales que componen nuestra red, mayoritariamente en España, pero también trabajamos con centros en Portugal, Francia o Italia. ¿Qué es lo que hacemos en Solti? ¿Cuál es nuestra misión? Pues nuestra misión es promover una investigación innovadora de calidad para poder mejorar el pronóstico de las pacientes de cáncer de mama, pero también, como he dicho antes, pacientes en otro tipo de tumores. ¿Cuál es nuestra perspectiva de futuro? ¿Cuál es nuestra visión? Pues nuestra visión es cambiar el paradigma de la investigación en cáncer desde el ámbito académico y hacer una investigación, lo que se dice, más translacional. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que queremos orientar la investigación clínica en cáncer a partir del conocimiento del tumor y de esta manera poder trasladar las investigaciones básicas, es decir, aquellas llevadas a cabo en los laboratorios, a aplicaciones clínicas que tengan como resultado un beneficio en la salud de los pacientes. Y de esta manera, pues tratamos de buscar las explicaciones de por qué hay cosas que funcionan en unos grupos de pacientes, pero que sin embargo sí que funcionan en otros, ¿no? En cuanto a la organización, tenemos una junta directiva compuesta por 9 oncólogos médicos distribuidos en 5 centros españoles, siendo nuestro presidente el doctor Aleix Prat y del Hospital Clínic de Barcelona y nuestra vicepresidenta la doctora Eva Ciruelos del Hospital 12 de Octubre. Básicamente lo que hace Solti es llevar a cabo de manera íntegra ensayos o estudios clínicos, es decir, de principio a fin. Por ello, Solti participa en todas las etapas de desarrollo de los ensayos, ¿no? En primer lugar, pues generando nuevas ideas de ensayos clínicos que tienen su origen en investigadores asociados a Solti. O sea, estas nuevas ideas tienen que plasmarse luego en un diseño concreto de este ensayo que finalmente acaba desarrollándose en un protocolo de ensayo clínico, donde viene recogida pues toda esta información necesaria para los investigadores que participan en el estudio desde nuestra red de hospitales. Esta información en el protocolo pues incluiría la definición de cuáles son los objetivos del ensayo, cuáles son las pacientes que son candidatas a participar en el ensayo, el tipo de tumor, características moleculares particulares, si se permiten pacientes pre o posmenopáusicas, y además también se recoge la información de todos los procedimientos del ensayo, incluyendo el manejo de la medicación, los posibles efectos adversos, visitas y pruebas médicas de la paciente en cada punto del ensayo, seguimiento clínico del paciente, etcétera. En segundo lugar, ya entraría el proceso, ¿no?, de puesta en marcha, que implica procesos como la selección de qué hospitales van a participar en el estudio o también toda la parte administrativa que implica el envío de gran cantidad de documentación a la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, así como además también a los comités de ética de los hospitales para poder así recibir su aprobación y poder comenzar el ensayo. Sin la aprobación de las autoridades sanitarias, pues no sería posible, ¿no?, empezar un ensayo clínico. En tercer lugar, pues una vez se puede comenzar el ensayo clínico, Solti se encarga de llevar a cabo la gestión del mismo a diversos niveles, dando apoyo a los investigadores y centros participantes, monitorizando los datos del estudio para confirmar que se están siguiendo los procedimientos establecidos. También gestionamos todo aquello relacionado con las muestras biológicas, principalmente muestras de sangre y biopsias tumorales, que nos permiten en ocasiones seleccionar qué pacientes son candidatos a los ensayos, pero también llevar a cabo análisis en el futuro para investigaciones relacionadas con cáncer. Y ya por último, una vez el estudio ha finalizado, desde Solti también se lleva a cabo todo el proceso de comunicación científica, que implicaría la publicación de los resultados obtenidos en los ensayos clínicos, para que puedan ser conocidos, ¿no?, pues por toda la comunidad científica y médica. Y de esta manera, pues poder así seguir desarrollando las ideas para poder enlazar con el siguiente ensayo para llevar a cabo pues una investigación lo que sería más avanzada, con el objetivo siempre en última instancia de cambiar la práctica clínica para poder mejorar el pronóstico de las pacientes. En Solti se llevan 3 tipos de estudios, ¿no?, que han dado lugar a 3 programas distintos. En primer lugar, el programa de biomarcadores. En este tipo de estudios, pues más que llevar a cabo estudios con un fármaco en concreto, lo que hacemos es tratar de buscar explicaciones de por qué hay un grupo de pacientes que se están beneficiando de un tratamiento y otros no.
Por eso decimos que estas investigaciones no son intervencionistas, al no interferir con el tratamiento habitual de los pacientes. Para estos estudios pues es muy importante tener la información que nos pueden dar las muestras biológicas, principalmente las biopsias tumorales. Y el objetivo es buscar lo que llamamos un biomarcador, ¿no?, que permita a los oncólogos seleccionar mejor qué pacientes se pueden beneficiar de un fármaco en particular y qué pacientes necesitarían más probablemente un tratamiento alternativo. Luego tenemos lo que se llaman los ensayos clínicos habituales, ¿no?, el Clinical Trial Program. Dentro de este grupo de estudios pues hay una amplia variedad de tipos y se buscan diferentes fármacos, terapias o estrategias que puedan impactar en el beneficio clínico de los pacientes. Hay ensayos que tienen el objetivo, por ejemplo, de buscar nuevas combinaciones de fármacos que puedan ser más efectivas o, por ejemplo, pues también hay ensayos que tienen como objetivo reducir o disminuir los tratamientos en pacientes en los que se piensa que no se van a beneficiar de este tratamiento y, por lo tanto, podemos disminuir la toxicidad, aumentando además la calidad de vida de la paciente. Muchos de estos ensayos se realizan gracias a una idea o un biomarcador que ha venido del Biomarker Program para predecir la sensibilidad, ¿no?, a un tratamiento, como hemos comentado antes. Y gracias a esa información pues, se puede desarrollar un ensayo clínico teniendo en cuenta la información que proporciona ese biomarcador y testar el fármaco no solamente, o sea, testar el fármaco solamente, ¿no?, en la población en cuyos tumores se expresa ese biomarcador que hemos descubierto previamente. Y por último, comentar que también tenemos el programa de ventana de oportunidad o window. Este tipo de ensayos se llevan a cabo en el periodo de tiempo, en la ventana de tiempo, desde que un tumor de mama es diagnosticado, ¿no?, hasta que se lleva a cabo la cirugía del tumor, que normalmente suele ser pues unas 4 semanas después del diagnóstico. Se aprovecha esa ventana de tiempo para estudiar un tipo de terapia o combinación de fármacos sin interferir con el tratamiento habitual de las pacientes. Normalmente en estos estudios las muestras pues tienen un papel muy importante, dado que los resultados para estudiar de estos tratamientos se obtienen al analizar cómo ha cambiado la biología del tumor o, por ejemplo, la cantidad de ADN tumoral que hay circulando en sangre antes y después del tratamiento de este estudio. Ya para finalizar, pues simplemente comentaros que Solti tiene unos 40 estudios activos, de los cuales 21 son estudios propios de Solti, en los que intervienen todas las partes del proceso que he explicado anteriormente. Y además participamos en otros estudios a través de diversas colaboraciones, estudios, ¿no?, que son iniciados por otros grupos y otros promotores y nosotros pues actuamos como colaborador en ese sentido. Y creo que esto es todo lo que os quería contar. Muchas gracias a todos y todas y espero que este resumen, ¿no?, pues os haya ayudado un poco a comprender mejor cuál es el papel de Solti y cuál es el objetivo del grupo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Como siempre, es muy interesante todos estos avances dentro del grupo Solti. A continuación, os presento a la doctora Ana Casas, que es un placer contar con ella. Es miembro honorífico de la Junta Directiva del Grupo Solti y es una de las grandes impulsoras de este proyecto HOPE. Ya os he comentado antes, para mí quizás uno de los proyectos más interesantes, más innovadores, que espero que sea el primero de muchos similares en el que las pacientes tienen su poder y en el que vamos a aprender muchísimo y espero que sirva para avanzar un montón. Muchísimas gracias, Ana, por estar con nosotros y te dejo todo el protagonismo. Muchas gracias, Elena. Acordamos en estos talleres para pacientes del Grupo Solti, de investigación en cáncer de mama, que sería una buena oportunidad para ir actualizando periódicamente pues, cómo va el estudio HOPE, puesto que seguro que como Ana Isabel, pues hay muchos pacientes que están viéndolo, que están participando y que, bueno, pues han participado en el proyecto HOPE o están pensando en participar. El proyecto HOPE es un estudio de ámbito nacional que promueve activamente la participación de las pacientes con cáncer de mama metastásico en la investigación clínica. Es el primer, que problemas del directo también. Este es un estudio que es el primer estudio de la práctica clínica real, que es liderado por pacientes, para evaluar la integración del perfil molecular de los tumores con cáncer de mama metastásico en la práctica clínica asistencial, es decir, a una investigación y práctica clínica. Por eso es algo que es de fácil permeabilidad para las pacientes. ¿Por qué ha surgido el proyecto HOPE? Pues es una reclamación de las pacientes porque se necesitan más tratamientos, mejores tratamientos y tratamientos que realmente aporten
una efectividad sin añadir grandes efectos secundarios. Es decir, que hay que conocer de una forma más individualizada, más pormenorizada en los tumores. Esto es lo que hace el proyecto HOPE. El proyecto HOPE, al mismo tiempo que refuerza el empoderamiento de las pacientes, puesto que las pacientes se adhieren directamente al programa, al proyecto, pues les permite secuenciar el tumor. Se secuencia tanto el tumor sólido, que la biopsia de la metástasis preferentemente, o si no, pues una muestra del tumor primitivo, y al mismo tiempo también se hace una biopsia líquida y se analiza el DNA en sangre periférica. Es un proyecto que fue impulsado desde el Grupo SOLTI de Investigación de Cáncer de Mama, con el apoyo muy directo desde un principio de la Asociación de Cáncer de Mama Metastásico, de la Fundación Actitud Frente al Cáncer y de la Asociación SARAI de Cáncer de Mama de Navarra. Y como dentro de la industria tenemos un gran impulso de ayuda por parte de Roche, Foundation Medicine, de Guardant y de Novartis. ¿Quién puede participar? Bueno, pues en participar en HOPE participan pacientes, es a demanda, como digo, pacientes con cáncer de mama avanzado, localmente avanzado o metastásico, confirmado desde luego patológica y radiológicamente, y son pacientes que estén a punto de recibir, vayan a recibir o hayan completado ya un tratamiento para su enfermedad. Es decir, son pacientes que ya están diagnosticadas de fase avanzada y que están en progresión de su enfermedad o en no respuesta a un tratamiento que se esté haciendo. Se necesita tener disponibilidad de la muestra tumoral, preferentemente de la lesión metastásica, aunque existen muestras del tumor primario, y luego recoger la muestra de sangre. La enfermedad puede ser medible o no medible y una calidad de vida inferior o igual a 3. Es decir, tiene unos criterios de inclusión muy amplios y es muy fácil entrar. Este es el esquema general del funcionamiento de HOPE. Deciros aquí, por no retrasar mucho esto, deciros que en el proyecto va durante toda la trayectoria y todo el recorrido del estudio, durante todo el tiempo y de las pacientes, pues hay unos programas de formación que son precisamente estos, que son periódicos, son varios al año en distintos sitios, con distintos temas, todos relacionados con el cáncer de mama, para promover el conocimiento en investigación clínica, un conocimiento más profundo del cáncer de mama y que está especialmente dirigida a las pacientes para su formación, su empoderamiento y su capacidad para gestionar mejor la enfermedad. Entonces, dentro de este proyecto HOPE hay 3 pilares fundamentales, que son esta parte de formación, y otros 2 pilares que son un sistema electrónico de recogida de datos a través de una app. También se puede hacer a través de la página web del propio proyecto HOPE, pero es más útil, más práctico hacerlo a través de una app donde la paciente introduce sus datos clínicos y al mismo tiempo firma el consentimiento informado y ya se pone en marcha una serie de mecanismos que hacen que se analice la muestra, que hay que recogerla en el hospital, hay que hacerse un análisis de sangre y con todos los datos moleculares recogidos, tanto de la biopsia sólida como de la muestra de sangre, se analizan, se envían a un comité asesor centralizado que va analizando los casos que tienen todos los datos clínicos, los datos moleculares y la biopsia líquida, y estos emiten un análisis en función de las alteraciones moleculares, y esto es aquí donde antes comentábamos que, bueno, pues este conocimiento más profundo de los datos moleculares es el que permite pues unos fármacos dirigidos bien en un ensayo clínico o bien directamente un asesoramiento. Es muy importante la participación del oncólogo médico. Por eso recomendamos siempre a las pacientes que en la medida de lo posible integren al oncólogo médico en participar al mismo tiempo que ellas en el estudio. El estudio está previsto para incluir 600 pacientes en un plazo de tiempo de 3 años y bueno, nos han superado las expectativas y ahora mismo en 6 meses tenemos 400 pacientes registradas, con lo cual supone un excedente de 300 pacientes y esto pues ha dado lugar a una serie de rearreglos, reorganización del propio programa, de todos los datos, porque ha sido un acúmulo de datos tremendo en un cortísimo espacio de tiempo. Ahora os comentaré algunos datos particulares de esto. En cuanto a la población que participa, ¿quién participa más? Daros cuenta que esto es a demanda. Pues participa la población más en general, la población que tiene entre 40 y 60 años, que es por otra parte donde está la incidencia
más alta la prevalencia de cáncer de mama. Pero fijaros que hay un porcentaje que no es desdeñable de pacientes con menos de 40 años, que es importante, con menos de 40 años, que es un porcentaje importante, es decir, hay un volumen de participación bastante grande de pacientes jóvenes porque probablemente son, tal como está la situación actual a nivel social, de conocimiento, etcétera, es mucho más fácil el acceder a la información para pacientes más jóvenes de menos edad que para las personas mayores. Estamos intentando que sea lo más equitativo posible y extender la información a las pacientes. Y por otra parte, la implicación del oncólogo que os comentaba antes, bueno, pues insistir en que realmente es importante la implicación del oncólogo porque puede asesorar y puede dar unos análisis complementarios y puede participar y debe participar en todo este seguimiento de lo que es este tratamiento que se puede recomendar y bueno, es realmente una aportación insustituible la que puede hacer el oncólogo de cada paciente. Por eso recomendamos que se mantenga, intentar mantener pues, una relación lo más estrecha posible con el oncólogo en este sentido. La distribución por provincias pues, es relativamente regular. Hay una mayor participación en las provincias de Madrid y en Barcelona, pues son donde están los grandes centros. Y bueno, en Vizcaya, en Sevilla, en Valencia, digamos, va un poco, ya hay zonas que están, zonas pues, más despobladas donde hay una menor participación. Esto también queremos intentar que penetre más y que vaya a todos los rincones de España. En cuanto a la situación del número de pacientes que tenemos, bueno, pues de las 400 pacientes, 399 que registradas, hay 350 incluidas, 50 no ha sido posible incluir porque, bueno, faltan papeles, falta de fallos de screening, fallecimientos, etcétera. Y, bueno, de estas 350 pacientes incluidas, ahora mismo tenemos datos. Los datos de la recogida de los datos moleculares está siendo un poco irregular en cuanto a las biopsias sólidas porque hay algunas dificultades que se están subsanando ya también, las hubo sobre todo al principio, de recogida de la muestra tumoral en los servicios de anatomía patológica. Por eso recomendamos también a las pacientes un contacto muy estrecho con su oncólogo, que aquí también puede apoyar mucho en esta recogida de la muestra para que SYNLAB luego se encargue de mandarla a analizar. Y por otra parte, el tema de la biopsia líquida. La biopsia líquida, que aquí sí que hay un volumen mayor de biopsias líquidas hechas. La biopsia líquida, bueno, pues tenemos, es mejorable los resultados que tenemos porque todavía no se detecta un porcentaje suficiente de DNA, de ADN en sangre periférica. Y esto es debido a que probablemente algunos análisis que se están haciendo, y también al principio pasaba más, algunos análisis que se están haciendo no están hechos en el momento más adecuado para que realmente salgan aparezcan las mutaciones, puedan ser detectables las mutaciones en ese ADN de la sangre periférico. Por eso, cada vez más y cada vez se está extendiendo más el conocimiento de cuándo es el mejor momento para realizar la extracción de sangre. Bueno, pues esta extracción hay que hacerla en el momento en que la enfermedad esté activa. Es decir, no se puede hacer, se puede hacer, pero no sirve, no salen bien los resultados cuando una enfermedad está controlada por el tratamiento de la enfermedad en ese momento. Por un tratamiento que esté, cuando hay una enfermedad estabilizada por el tratamiento que está recibiendo, ese es muy probable que no salga ahí la afectación del ADN. Entonces, ¿cuándo hay que hacerlo? Cuando la enfermedad progresa o en cualquier caso si la enfermedad ha progresado hay que dejar un intervalo de 3 semanas desde el último tratamiento hasta que se hace la extracción de sangre. Por eso, vuelvo a decir, insisto en que es recomendable consultar con el oncólogo cuál es el mejor momento y estar permanentemente unido con él y saber qué es lo que hay que hacer. Por otra parte, en el tema de Foundation, que es lo que analiza las biopsias sólidas, aquí, gracias. En lo que es la determinación de la biopsia sólida en el análisis en Foundation 1, en Foundation Medicine, bueno, pues aquí es donde os comentaba que hay todavía bastantes bloques, llamamos, de muestras tumorales que no han llegado todavía, porque, bueno, ha habido problemas en la recogida y de estos bloques enviados, pues ya hay más de la mitad que están analizados, que han sido enviados y que ya han pasado al Molecular Advanced Biobank, que es el
el comité asesor que comentaba anteriormente. Este comité asesor ya ha hecho, hasta el momento actual, ya ha hecho, bueno, mañana tenemos la 11ª reunión y, bueno, ya se han sido presentados 78 casos y de los cuales, bueno, pues varias, hay un porcentaje todavía muy importante de pacientes que no ha hecho la determinación analítica porque no están, por lo que os comentaba antes, no están en el momento más adecuado para hacérsela y estamos esperando para que los resultados realmente sean más provechosos, estamos esperando. Entonces, tenemos ya un volumen importante de pacientes en este momento, más de 60 pacientes, este es un dato anterior, más de 60 pacientes finalizadas con todos los informes enviados a la paciente y al oncólogo, porque de este comité asesor sale un informe que explica cuáles son las alteraciones detectadas, tanto a nivel de sangre como a nivel de muestra tumoral, y cuáles, según estas alteraciones detectadas, cuál es el tratamiento o qué tipos de ensayos clínicos son los más recomendables para entrar la paciente en ese momento. Para finalizar, pues deciros que, bueno, estamos ahora mismo en esta parada técnica por el exceso de 300 pacientes que tenemos frente a las previsiones que teníamos. Es importante, para que sea provechoso para todas, seguir las indicaciones adecuadamente, de incluir todos los datos en la app, que no falten los datos, que no falten datos clínicos, que esté el consentimiento, que estén todas las cosas. Y, bueno, pues ayudar en la medida de lo posible para que la muestra del tumor esté disponible, seguir las indicaciones, muy importante, que he comentado, para recoger la muestra de sangre, estar en comunicación con el oncólogo y pensar que, bueno, HOPE es un proyecto que es de todos, es de las pacientes y para las pacientes, y es un proyecto que está permitiendo hacer equipo entre pacientes e investigadores para compartir información sobre los datos clínicos, sobre los datos moleculares y de esta forma alcanzar una cota más alta de investigación. Es un trabajo que hacemos hoy con unos beneficios para hoy, para muchos pacientes y también para el mañana. Por eso creemos que HOPE va a servir para ensanchar el horizonte de esperanza en la supervivencia y calidad de vida de las pacientes con cáncer de mama. Creemos que la colaboración de todos y este trabajo en equipo pionero en España en la realización de investigación clínica va a ser de un enorme beneficio y que, como comentaba bien antes Elena, será un pilar, una base de desarrollo para más ensayos clínicos, para más tipos de ensayos así en otros tumores avanzados que igualmente se podrán beneficiar de iniciativas de estas características. Si queréis hacer alguna pregunta, pues encantada de contestar. Muy bien, Ana. Muchísimas gracias. Así vamos viendo también cómo vamos, ¿no? Un poco día a día, porque la verdad es que ha sido abrumador, efectivamente, todo el tema este. A todos nos ha pillado un poco también como no desprevenidos, ¿no? Sino como ha sido tal volumen de gestión de muestras de sangre periférica, ¿no? Que hemos ido un poco aprendiendo, ¿no? Sobre la marcha, y yo creo que esto es bueno. Por eso ha estado muy bien también la parada técnica, ¿verdad? Que se ha hecho. Sí. Yo querría, no sé qué te parece, porque yo me gusta mucho transmitirle a mis pacientes tranquilidad, ¿no? Porque yo les digo, tranquilas, porque claro, se ha parado y no voy a poder entrar y pues claro, vamos a ver primero, ¿no? Cómo estamos, qué estamos sacando, ¿no? Rentabilicemos el proyecto, las que están, no pasa nada por esperar, efectivamente, como has dicho, ¿no? Que lo ha hecho perfecto, a que sea el mejor momento para hacer la extracción, porque si no, no va a ser muy rentable el estudio. Y no sé si nos puedes decir algo o si sabéis algo un poco estimados de los tiempos para nuevas pacientes. Para reanudar, es que me preguntan... para reanudar el estudio, ¿verdad? Preguntas. Bueno, pues estamos viendo y tal como va ahora mismo avanzando el análisis de lo que tenemos, es muy probable que a finales del verano se pueda reanudar. Es preferible reanudarlo con el máximo trabajo anterior hecho para que no vuelva otra vez a aglomerarse y sobre todo porque creemos que estas 200 pacientes que quedan dentro de este cupo, porque realmente queremos también ampliar, es un proyecto que tenemos de ampliar el número de pacientes, de conseguir más financiación para ampliar el número de pacientes, pero de momento tenemos un espacio, un cupo para 200 más
Y claro, esta experiencia que estamos obteniendo ahora durante todo este tiempo con estas pacientes, yo creo que nos va a permitir que la caracterización de estas 200 restantes va a ser bastante más provechosa. Es fundamental que el análisis se haga en el momento adecuado, el análisis para obtener la muestra de DNA, que se haga en el momento adecuado, porque esto da una rentabilidad muy importante y realmente la biopsia líquida antes se ha comentado, la biopsia líquida es un tema de futuro, es una herramienta de futuro para el diagnóstico de las alteraciones moleculares en los tumores, tanto a nivel avanzado como también se están desarrollando otras parcelas, pero tanto para detectar las alteraciones moleculares como para luego monitorizar estas alteraciones moleculares, cómo van en función del tratamiento que se está recibiendo, es fundamental. Por eso insistimos mucho en hacer la biopsia, la extracción de sangre en el momento adecuado y de estar permanentemente en unidad con el oncólogo médico comentando lo que pasa. Hay que hacer ahí un verdadero equipo también. Efectivamente. Te voy a hacer una pregunta que nos han mandado las pacientes, que yo creo que también puede ser muy aclaratoria. En un caso en que no se ha podido analizar la muestra que se envió inicialmente, le han pedido una segunda muestra desde el proyecto y preguntan si puede ser habitual esto o si nos estamos encontrando, ¿no? Yo creo esto de forma habitual. Sí, bueno, esto pasa muchas veces, no solamente en este estudio, sino en otros estudios, que cuando se manda, es posible que no sabemos en cuál es exactamente la cuestión en este caso concreto, si es que han mandado slides cortadas, laminillas, o han mandado un bloque para hacer unos cortes, no sabemos, pero muchas veces cuando se mandan muestras de la biopsia, bueno, pues es posible que en esa en concreto no se detecte tumor y pidan una muestra adicional de tumor. Esto es algo que con una relativa frecuencia pasa a nivel de la práctica asistencial y pasa en ensayos clínicos y bueno, pues lo importante aquí es que realmente haya más muestra tumoral para seguir analizando. Las muestras, bueno, pues también se van consumiendo, se van agotando porque se dedican a analizar para múltiples, pues por ejemplo, biomarcadores moleculares o para otra serie de análisis. Por eso, en este caso en concreto, cuando se hace una secuenciación masiva, como estamos haciendo en el proyecto HOPE, realmente es un consumo de muestra tumoral pues pequeño, porque con una sola determinación se ven muchas alteraciones moleculares. Y en concreto, respondiendo a lo que comentaba esta señora, esta pregunta, sí pasa y es posible que ahora cuando manden una nueva muestra tumoral, bueno, pues tenga las células suficientes para que se puedan analizar ahí las alteraciones. Sí, en ese sentido yo también me gustaría, ¿no? Has destacado un poco las trabas que se han tenido, ¿no? A la hora de obtener las muestras, ¿no, Ana? Creo que esto es muy importante, ¿no? Porque al final este proyecto, un poco lo que comentas, yo creo que también es muy relevante, ir de la mano del oncólogo es fundamental, porque es verdad que es complicado y rellenar todo lo que se pide y todo no es fácil, y también para el tema de gestión de muestras, ¿no? Creo que nosotros, por ejemplo, aquí en Bilbao tuvimos bastantes problemas al inicio, al final tuvimos que organizarlo, no permitían que SYNLAB recogiera las muestras y al final hubo que hacerlo, bueno, pues de forma individual cada paciente y tienes que estar un poco implicado, ¿no? Yo creo que esto todo el mundo, al final comentar con el oncólogo, ¿no? Estamos para ayudar y no es tan fácil saber cómo se pide una muestra, dónde hay que pedirla, ¿no? Y todo esto, ¿no? No sé si te gustaría aportar algo en este sentido, si se va a facilitar, ¿no? ¿Estáis en acuerdos con la Sociedad Española de Anatomía Patológica? Y a nivel de grupo, a nivel del proyecto, hemos hecho un convenio con la Asociación de Anatomía Patológica Española y bueno, ha aumentado ha habido una mayor colaboración en este sentido. Pero bueno, yo es que no creo que por falta de los patólogos o de otros profesionales haya falta de colaboración. Yo creo que en el fondo es una cuestión de hacer pues una coordinación de los distintos. Un hospital es un sistema organizativo muy complejo, donde son muchísimos pasos y cuanto más grande, más complejo es.
Y bueno, muchas veces, y los servicios de anatomía patológica, digamos, tienen una misión que es guardar los tumores de las pacientes, es decir, no pueden dejar, es su propia obligación el salvaguardar que las pacientes y toda su identificación tumoral esté bien custodiada, ¿no? Entonces yo creo que aquí también ha habido pues, un exceso de celo, seguramente de celo profesional, por parte de los servicios de anatomía patológica, pero que creo que la vía, por su parte, y desde luego así nos lo ha transmitido y así lo estamos viendo desde la Sociedad Española de Anatomía Patológica, es de la máxima colaboración en esto. Y si además la paciente está en comunicación permanente con el oncólogo también puede ponerse en contacto con su servicio de anatomía patológica, con la persona responsable de la patología mamaria en el servicio de anatomía patológica y facilitar esa coordinación y facilitar la entrega de ese tumor, y va a ir todo mucho más suave, mucho mejor. Muy bien, muchísimas gracias. Pues no tenemos más preguntas en el chat. No sé si quieres comentar alguna cosa más. Vamos perfectas de tiempo. Somos unas hachas. Pues, a mí sí me gustaría comentar en relación con las pacientes, y es que el animar a seguir participando en talleres de este tipo, en buscar la máxima formación posible, porque al final este empoderamiento que tan deseado y que se está consiguiendo, pues aunque realmente empoderamiento es una palabra, una mala traducción, una adaptación del inglés al castellano, pero es algo así como que una paciente con el conocimiento, con la formación, con la capacidad que le da todo esto, va a ser capaz de llevar mucho mejor las riendas de su enfermedad, de gestionar la enfermedad, de gestionar su participación en ensayos clínicos, de gestionar su participación en las pruebas diagnósticas, y al final pues va a estar no mejor atendida, porque la atención que se presta desde el sistema sanitario, desde todos los profesionales, pues es una atención que intentamos que sea siempre lo mejor posible. Pero si una persona está formada, va a ser mucho más capaz de llevar adelante todo esto. Y además, esta formación va a dar confianza, porque supone que, bueno, el estar atenta a los avances que se están produciendo, todo esto que hemos estado revisando hoy, pues es un conocimiento importantísimo para las pacientes, porque saben que a lo mejor hoy están con un tratamiento X que le está haciendo beneficio, que le está solucionando el problema que tienen de enfermedad, en la trayectoria de la enfermedad en ese momento. En un momento determinado puede dejar de hacer efecto, porque, bueno, pues porque esto es algo que las pacientes también deben de saber, que no todo dura para siempre, pero también este conocimiento proporciona la confianza y la esperanza de que se está investigando, se está yendo más allá, se está viendo a un nivel más íntimo, más profundo, más evolucionado, lo que son las alteraciones moleculares, las alteraciones a nivel intrínseco en los tumores. Permite segmentar y seccionar y hacer grupos más pequeños de tumores que pueden ser tratados de una forma más individualizada. Y esto es lo que lleva al progreso de la oncología, lleva al progreso de los tratamientos, a una mayor eficacia de los tratamientos y, desde luego, a unos tratamientos que den los efectos secundarios justos. Es decir, efectos secundarios todos los tratamientos tienen, pero por lo menos que sean efectos secundarios de un tratamiento que va dirigido específicamente al contexto de la enfermedad que tenemos. Y este contexto lo más seccionadamente, lo más pequeño, de forma más, en un grupo más pequeño, analizado, introducido, y un tratamiento dirigido. Decía antes Ana Isabel que ella se llevó, comentando, que hizo un tratamiento adyuvante de quimioterapia, que creía que se llevó todos los efectos secundarios de un tratamiento que a lo mejor en esta época no hubiera tenido que hacerlo. No, a lo mejor puede ser que sí o puede ser que no, pero desde luego eso pasa y pasa. Entonces, lo que se trata con estos análisis moleculares es de llevar a las pacientes estos tratamientos específicos que minimicen los efectos secundarios y al mismo tiempo que proporcionen la máxima efectividad. Y yo creo que esto es lo que está cambiando el rumbo de la oncología, está cambiando el rumbo de numerosos, no solamente del cáncer de mama, sino de otros muchos tumores sólidos, que es lo que nosotros tratamos, y estamos viendo como en otros tumores también el conocimiento
de los biomarcadores, el conocimiento, pues precisamente por la secuenciación tanto de sangre periférica, de las muestras de DNA o de las propias muestras tumorales, está avanzando el conocimiento de la oncología y está haciendo que en los tumores se encuentren dianas moleculares abordables a tratamientos específicos y que van a proporcionar, en definitiva, una supervivencia más larga y una mejor calidad de vida. Por eso se amplía el horizonte. Por eso decíamos que este horizonte de esperanza en una supervivencia más larga y en una mejor calidad de vida es lo que realmente creemos que podemos, es nuestra aportación con el estudio HOPE en el cáncer de mama metastásico. Sin duda, la verdad es que esperamos tener resultados muy interesantes, ¿no? Muy prometedores, como comentábamos, que es el principio, ¿no? De una nueva línea de investigación que yo estoy convencida de que es una muy buena línea. Todo el mundo habla de medicina de precisión, ¿no? Se hace como se puede, que eso también hay que saberlo. Creo que el saber no ocupa lugar, formarse, como bien dices, es excelente. Tener pacientes formadas que hablen de su enfermedad y con las que podamos tomar decisiones compartidas, con una preparación y una formación, ¿no? Porque se lo ha dicho una vecina, creo que es lo que hay que hacer. Y esto no tiene que asustarnos, esto tiene que ser así y creo que nosotros estamos perfectamente capacitados. Creo que también cuando uno profundiza sabe hasta dónde llega la oncología, eso es muy importante también, ¿no? Saber que tenemos límites, que vamos avanzando, pero que en el día a día hay determinados límites, no solo de investigación, sino burocráticos, de aprobaciones, de financiaciones, etcétera, ¿no? Y esto es muy importante, yo creo que es fundamental. Sin duda el mensaje de esperanza, como es el HOPE, no puede ser mejor final. Desde luego conocer más va a ser para tratar mejor calidad de vida y futuro. Y para eso también os agradecería que rellenaseis la encuesta de satisfacción que tenéis después de este taller de formación, porque nos ayuda a nosotros también a mejorar. Creo que aprendemos mucho de vuestras opiniones y de vuestro feedback y hacemos esto para vosotras y por vosotras y también por los pacientes con cáncer de mama, que no se nos pueden olvidar. Os agradezco muchísimo, de verdad, vuestra participación. Ha sido un taller súper interesante. Os animo a todas las pacientes a ver el resto de talleres porque la verdad es que son estupendos y nos sirven a todos para avanzar, para aprender y para seguir adelante en la lucha con esta enfermedad. Muchísimas gracias.